El tema de hoy, funciones. ¿Qué es una función? La función es una relación dada entre A y B. Esta relación está dada entre el elemento del conjunto de partida A y que le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada de B. En la fórmula podemos ver que la función está compuesta por un conjunto de partida gráficamente representado en A y un conjunto de llegada gráficamente expresado en B. En el plano gráfico, X es el conjunto de partida y el conjunto de llegada es Y o f de X. Importante es que X es la variable independiente, Y es la variable dependiente de X. Las relaciones, para que sean funciones, deben cumplir dos principios muy importantes. Primero, el principio de unicidad y segundo, el principio de existencia. Ahora, vamos con unos ejemplos. Vamos con el ejemplo de existencia y unicidad. En el gráfico nos indica el conjunto de partida A compuesto por 1, 2, 3, 4 y 5 y el conjunto de llegada B compuesto por 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso podemos ver que se cumple existencia y unicidad, ya que cada elemento de A pertenece a un elemento en B. En este caso veremos cuándo no se cumple el principio de unicidad. El conjunto de partida A, compuesto por 2, 3 y 4. El conjunto de llegada B, compuesto por 3, 4, 5 y 6. En este caso, hay dos elementos de B que comparten un elemento de A. Es decir, que cuando un elemento de partida es compartido por dos o más del conjunto de llegada, el principio de unicidad no se cumple. En este caso, comprobaremos cuando no se cumple el principio de existencia. El conjunto de partida A, compuesto por 1, 2, 3, 4 y 5, y el conjunto de llegada B, compuesto por 3, 4, 5 y 6. En este caso podemos ver que el número 1 no tiene conjunto de llegada en B. Cuando un elemento del conjunto de partida no tiene conjunto de llegada, no se cumple el principio de existencia. El dominio de una función son todos los elementos de la variable independiente x a los que les corresponden una imagen y. Continuamos con la representación gráfica de la función. En el recuadro rojo encontramos que el conjunto de partida y el conjunto de llegada serán los números reales. En el recuadro verde nos indica que la relación es función, ya que cumple existencia y unicidad. Más abajo nos aclara que el dominio de la función o elementos del conjunto de partida son los reales, y también la imagen de la función, ya que todos los elementos del conjunto van a ser reales. Las líneas grises marcadas en el gráfico nos ayudan para descubrir si la función cumple con los principios de unicidad y existencia. Se llama conjunto de positividad aquellos intervalos de la variable independiente x en los que la función es positiva. Llamamos conjunto de negatividad a los intervalos de la variable independiente x en los que la función es negativa. En el siguiente ejemplo veremos bien marcados los conjuntos de positividad y negatividad de la función. Veremos también que la función corta al eje de las x en 1. Este dato esencial nos ayudará para analizar los intervalos de la función. Una vez identificado este punto, concluimos insertando en la hoja los parámetros en que la función recorre. Este caso nos dice que el conjunto de positividad está comprendido de 1 a infinito.
y que el conjunto de negatividad está compuesto desde el menos infinito hasta el 1. En el siguiente ejemplo vemos una función que corta en el eje de las x en dos puntos, menos 4 y 5. A esto comúnmente le llamamos parábola. A esta, el conjunto de negatividad estará comprendido desde menos 4 a 5. En cambio, el conjunto de positividad estará comprendido desde menos infinito a menos 4, unido a 5 hasta infinito. Se le llama conjunto de crecimiento al intervalo de la variable x en los que la función crece. Llamamos conjunto de decrecimiento al intervalo de la variable x en los que la función decrece. Ahora vemos esta función y decimos que el intervalo de crecimiento es vacío, es decir, no crece. El intervalo de decrecimiento está comprendido desde menos infinito hasta el infinito, es decir, que está compuesto por todos los números reales. En el siguiente caso podemos ver una función mucho más compleja, en el cual el conjunto de crecimiento estará comprendido desde menos 4 hacia 1. En el conjunto de decrecimiento podremos observar que la función se desplaza desde menos infinito hasta el menos 4, unido a 1 hasta el número 10. El intervalo en que la función es constante será desde 10 hacia el infinito. El máximo relativo de una función es el punto donde ésta pasa de ser creciente a decreciente. El mínimo relativo es el punto donde la función pasa de ser decreciente a creciente. Una función es continua en un conjunto cuando es continua en todos los valores del mismo. En este sencillo caso podemos ver que la función es continua y que el mínimo relativo estará dado en el 2 sobre el eje de las x. En el siguiente caso nos da el ejemplo de una función discontinua. También tenemos establecido el máximo relativo.